Mejor Hablemos. Muy buenas noches de nuevo, les saluda Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar sobre Transmilenio por la Séptima. Esto a propósito, por supuesto, de que en los últimos días han aumentado las voces que se pronuncian al respecto. Vimos una marcha de personas este sábado desde determinada calle que cruza con la carrera séptima hasta la 92, hablando de que esto no es bueno para la ciudad, de que esto no es bueno para el vecindario. Hemos visto los anuncios publicitarios del distrito en los periódicos que muestran unas fotografías que para algunos rompen o desafían la física, en fin. Y tenemos muchas preguntas al respecto, sobre todo para saber si este Transmilenio por la Séptima es una solución para la ciudad o es un problema. Esa es la pregunta que les hemos hecho a ustedes a través de nuestras redes sociales y que muchos ya han respondido y pueden seguir respondiendo mientras estamos en este programa. Transmilenio por la Séptima, solución o problema. Para contestar la pregunta también tenemos nuestros invitados en este panel. Antonio Sanguino es concejal de Bogotá, es sociólogo, doctor de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Gobierno y en Administración Pública. Sebastián Rojas es vocero del Comité Ciudadano Defendamos la Séptima, es ingeniero de la Universidad de los Andes. Miguel Uribe es secretario de Gobierno del Distrito, abogado con maestría en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Y Mauricio Rico Ospina, vocero del Movimiento Ciudadano Corpo Séptima, arquitecto y planificador urbano de la Universidad de los Andes. A ustedes les transmito, entonces, primero les agradezco que estén aquí esta noche y les transmito la misma pregunta que hemos hecho en las redes sociales. Transmilenio por la Séptima, ¿solución o problema, concejal? Problema, por supuesto, porque hay que explicarlo. Adelante, sí, si quiere, hágale. Pues porque nos estamos inventando una solución que tiene un impacto urbanístico brutal sobre un eje vial que es emblemático para la ciudad, porque promete aumentar la velocidad del transporte público a 23 kilómetros, cuando el transporte público hoy, con un carril preferencial y con un sistema integrado de transporte, alcanza los 18 kilómetros, es decir, vamos a hacer una inversión de 3 billones de pesos, vamos a impactar urbanísticamente la vía con un riesgo de un deterioro ambiental brutal como pasó con la Caracas, para solo aumentar en 5 kilómetros el desplazamiento por el transporte público de la ciudad. Yo creo que un sistema de buses con carriles preferenciales, bien diseñado, funcionando eficazmente, evita que hagamos este adefesio urbano sobre la Séptima. Sebastián Rojas, Transmilenio por la Séptima, ¿solución o problema? Un problema claramente, porque no es una solución estructural para la movilidad y es algo que va a volverse un problema no solo para quienes habitamos alrededor de la Séptima, como yo y muchos de los que hacemos parte de este comité, sino para toda la ciudad, para nuestro bolsillo, para nuestra salud. Hay un problema de salud pública que se puede agravar con esta troncal, para el bolsillo de cada ciudadano de la ciudad, y que lo que va a hacer es poner a hacer a Transmilenio algo que no debería hacer, que es lo que venimos haciendo y repitiendo como error en la ciudad de Bogotá hace muchos años. Miguel Uribe, secretario de Gobierno, solución o problema Transmilenio por la Séptima. Claudia, mil gracias por la invitación. Yo creo que es fundamental poder explicarle a los bogotanos por qué el Transmilenio por la Séptima y la solución integral que propone esta administración es precisamente necesaria y evidentemente una solución a un problema que durante muchos años nadie ha querido intervenir ni solucionar. Estamos convencidos de que esta es una solución integral. Desafortunadamente la oposición y básicamente muchas veces con propósitos electorales reducen esta discusión a Transmilenio. Por supuesto que va a haber Transmilenio porque es necesario contemplar alternativas de transporte público masivo eficiente, pero especialmente se trata de una solución integral. Por primera vez hace muchos años no se le invierte un centavo a la Séptima. Y vamos a invertir 2.4 billones de pesos, de los cuales 1.2 son para Transmilenio y 1.2 son para mejor espacio público, más plazas, más árboles, más ciclorrutas, nuevo acceso por el norte en la Séptima a la ciudad, para tener nuevas calzadas para los carros, más espacio. Es decir, insisto, es una solución integral. Adicionalmente, la Séptima, no hacer nada tiene un costo enorme. Valdría preguntarle a los que se oponen cuál es la solución que proponen y básicamente dicen no hagamos nada, dejémoslo como está. Y yo quiero aprovechar este comienzo porque me tomaré el programa el tiempo que me des para explicar por qué es bueno, es decirle rápido a mi ex colega y amigo Sanguino
que hoy rechaza la séptima, pero en el 2008 reclamaba no haberla terminado con la décima, y en el 2012 asimismo lo hizo. Entonces, aquí el problema es que estamos en una coyuntura política, en donde evidentemente hay un sector político que está liderando una posición que evidentemente genera dudas. Así que yo quiero terminar diciendo que reconocemos las dudas, las preocupaciones de los ciudadanos, pero lamentamos profundamente la desinformación que algunos sectores políticos están haciendo con ánimo electoral. Mauricio Rico, Transmilenio por la séptima soluciona problema. Una gran solución para resolver la calidad de vida de cerca de 3 millones de bogotanos que hoy vienen a trabajar al borde oriental de la ciudad, que vienen a estudiar, que vienen a buscar servicios de salud, financieros, comerciales, y que hoy no tienen un sistema de transporte que les permita llegar sin demora, que lleguen en buenas condiciones, y creo que esta es una oportunidad para solucionar un problema social y un problema de la ciudad en el borde oriental. Igualmente va a solucionar un terrible problema ambiental que tiene la séptima, y los bogotanos tenemos una pésima memoria. En el año 2006 teníamos cerca de 8.000 buses por la carrera séptima, produciendo una terrible contaminación. En el 2010 bajamos a 3.900 buses. Hoy estamos en 1.600 buses circulando por la carrera séptima, que ocupan además los 6 carriles. Y vamos a pasar a 144 buses por hora, ocupando solamente los carriles centrales. Esta diferencia de 8.000 a 144 buses es una ganancia en términos de calidad ambiental, disminución de la contaminación, disminución del ruido y mejorar la calidad de vida del entorno de la carrera séptima. Pero además, en términos urbanos, para destruir la séptima no hace falta Transmilenio. La ciudad misma se encargó hace muchos años de destruir la séptima, tiene entre 2 y 3 ampliaciones que lo que hicieron fue recortar el espacio público que hoy no tiene la carrera séptima. Además, normativamente, el actual plan de ordenamiento territorial desconoció el corredor de la carrera séptima, esa vía emblemática, la calle Real. En el año 2000 se les olvidó que existía. Y normativamente no existe para la ciudad el corredor de la carrera séptima, y hoy tenemos la oportunidad de volver a rehacer esa vía, de rehacerla urbanamente, de rehacerla para los ciudadanos, de rehacerla en espacio público y tener la mejor vía para la carrera séptima en las mejores condiciones para que la volvamos a tener en la vía real y la vía emblemática que ya vamos a seguir con la discusión de las diferencias, sí, pero ya vamos a seguir con eso y va a tener el tiempo para la réplica, pero antes quiero que veamos... Porque es que vino con los taches puestos el secretario de gobierno. Lo veo. Que es el responsable de la convivencia de la ciudad, pero quiero responderle. Sí, ya le va a responder. Quiero que veamos, concejal, primero, ¿qué dice la gente que participa en las redes sociales? Transmilenio por la carrera séptima solucionó problema, el 22% dicen que es una solución, el 78% que es un problema. Haga su réplica. Pues es que, mire, esa es una manera muy olímpica de despachar una discusión como la que está haciendo mi amigo también, el doctor Miguel Uribe. Porque, digamos, lo que está ocurriendo con la discusión hoy en Bogotá es que el señor alcalde Peñalosa nos vendió la idea de que no se podía hacer un metro subterráneo porque era fiscalmente costoso, porque tenía un impacto fiscal, porque costaba mucho, porque la ciudad no se puede dar el lujo de gastarse 14 billones de pesos en un metro subterráneo. ¿Qué nos están entregando ahora? Yo no me voy a meter en la discusión del pasado porque podemos incluso enumerar también las posiciones suyas y las maneras como han cambiado esas posiciones ahora que el secretario de gobierno, ahora que el secretario de gobierno con relación a lo que decía cuando era concejal. Pero mire, le voy a decir lo siguiente, no es que aquí no vamos a desviar la discusión, vamos a centrarnos en la discusión para lo que fuimos convocados en este programa. Entonces nos presentan ahora un metro elevado que vale 13.8 billones de pesos. Más corto, con menos kilómetros de construcción de metro. Pero además de eso, nos presentan una troncal que va a costar cerca de 3 billones de pesos. El gobierno está hablando de 2.4, pero es que ni siquiera nos han entregado los estudios y diseños definitivos, que ese es el problema por el cual se aprobó de manera irregular el cupo de endeudamiento en el Consejo de la Ciudad. Porque es que al IDUD no le han entregado los estudios de diseño, no sabemos cuánto vale. ¿Sabe cuánto cuesta correr solo las redes de acueducto y alcantarillado en la séptima para hacer esa troncal? 400.000 millones de pesos. Y yo creo que no es fiscalmente responsable, que no es coherente con el criterio de regla fiscal que vendió la administración, hacer un Transmilenio
meter buses en una vía forzadamente por 3 billones de pesos. Mira, Claudia, para una aumentar cosa. la velocidad pero en digamos, cinco- para para un poquito aumentar la a ver, velocidad en 5 Pero quiero kilómetros. quiero que me den la oportunidad acá para hablar, creo que además Hágale, vengo Sebastián. representando a la ciudadanía y me parece terrible que el secretario de gobierno venga a intentar tildar de políticas unas intenciones que son totalmente legítimas, mías como propietario de la séptima y como muchos de mis vecinos, pero además de un comité que representa a muchos sectores y a gente de muchos orígenes, además de tener presencia territorial desde la 32 hasta la 200, en nuestro comité hay gente de todo origen político que votó por Peñalosa incluso, que son de extremos diferentes y que tenemos unos intereses reales sobre la séptima, entonces me parece muy mal que nos intente demeritar diciendo eso, porque además es la administración quien ha estado utilizando la coyuntura política para ocultar todas las críticas y dudas que hay técnicas sobre este proyecto. Recordemos que el cupo de endeudamiento se aprobó con la visita del Papa en Comisión de Hacienda y después con el Partido de Colombia en la plenaria, o sea, ellos son quienes aprovechan las coyunturas para ocultar los problemas técnicos que no nos los inventamos los vecinos de la séptima, digamos, nosotros llegamos inspirados por nuestro sentido común, que lo hemos compartido y como lo mostró la encuesta, ahorita lo comparte la mayoría de la Yo quiero que el secretario ciudadanía, conteste eso, pero quiero... tenemos un montón de expertos que nos han apoyado, Sí. organizamos un foro académico al que la administración no quiso asistir. Fue invitado a un foro académico de 2 días en el Museo del Chicoy, en la Universidad Nacional de Colombia, donde estuvo, por ejemplo, Luis de Grancho, un experto de Chile, y los expertos colombianos, el exsecretario de Obras Públicas que creó la ciclovía en Bogotá, un montón de gente. Quiero que ustedes contesten, pero antes, Sebastián, esa marcha que ustedes tuvieron el sábado, pues, que el secretario de personas, Movilidad calificó de pírrica. ¿cuántas personas, Además, pero ahí con voy, manera, cuántas de personas manera participaron? prepotente. Listo, mira, esa marcha, te faltó decirlo, fue 2 marchas simultáneas, una desde Usaquén y otra desde Chapinero. En la marcha de Chapinero el espectador calculó que habían alrededor de 500 personas, en la marcha de Usaquén estuvieron más de 100 personas. ¿De cuántas personas que viven alrededor de la séptima o en el área de influencia de cualquier obra que se haga? Claro, es un porcentaje súper pequeño de los que viven en la Medio séptima, millón de pero eso no personas tiene nada que ver. ¿Por qué Es un creen gran ustedes que eso porcentaje de pasó? participación ciudadana. Nosotros vemos que normalmente los que salen a marchar es la gente que siempre puede hacerlo, ciertos sindicatos organizados que tienen el permiso Mira, para Claudia, salir, pero yo creo que esta marcha antes fue muy representativa, danos la muy oportunidad de diferente contestar. además de lo que siempre ocurre en Bogotá. O sea, nosotros pasamos de hacer un primer acto en el que fueron menos de 200 personas a hacer un acto con casi 100. Mira, Si si Usted llegáramos tiene a hacer varios una puntos por consulta, pierde la contestar. Pero a ver, mira, Varias cosas. yo quisiera, si me permites hablar antes de Mauricio, entre otras, porque quiero reconocer que Mauricio también hace parte de la ciudadanía y yo no conocía su posición, hace parte tal vez de la Corporación Séptima, que lleva trabajando por la séptima muchos años, es decir, no apareció ayer, sino que lleva trabajando durante muchos años para mantener precisamente viva la séptima. Pero, insisto, yo reconozco profundamente que hay dudas legítimas, pero a lo que me refiero es que claro que hay una desinformación, hay desinformación por causas políticas. Esa marcha de la forma, pero mira, Claudia, yo no puedo hablar y él interrumpe y grita. No, por favor, ayúdame, por favor. Vamos parte viene de la administración. Vamos parte por parte. Respeto, por favor. Sí, vamos parte por pero es que parte, así es muy secretario. difícil. Vamos parte por parte porque sí me parece importante Sí, que usted responda lo que él acaba de decir respecto a que no tienen una afiliación política porque hay gente de No, todas por supuesto, las pero mira, ideologías que incluso votó por Peñalosa. Insisto que hay causas legítimas de la ciudadanía, insisto, pero hay desinformación por causa política. Esa marcha del día del que están hablando, casualmente, tenía 20 políticos y los 20 políticos eran del polo, con unas excepciones de la Alianza Verde como el concejal Sanguino, todos de izquierda y especialmente falso, no de oposición a la administración de Peñalosa, comenzando con el candidato presidencial Robledo. Y de ahí en adelante, sí, por eso dije con algunas excepciones, de ahí en adelante entonces encontramos que insiste que hay participación, por supuesto que hay participación, hubo 300 personas en esa manifestación y nosotros tenemos más de 1.500 personas que participaron en mesas, sentados, con 90 propuestas recibimos, de las cuales 65 adoptamos. Pero yo quiero entrar entonces a retomar el debate con el concejal Sanguino. ¿Quiere hablar de metro? Hablemos un minuto de metro. Nunca antes habíamos estado tan cerca del metro y la diferencia, lo que les cuesta a quienes gobernaron Bogotá durante estos últimos años, es que a diferencia de ellos, nosotros sí estamos haciendo cosas. Evidentemente es legítimo que haya diferencias, puede que no estemos de acuerdo si es elevado, si es subterráneo, pero lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo porque es lo responsable, en este caso elevado, por el costo financiero y el costo de operación.
vale 12.9 billones, no 13.8 como dice el concejal. Incluye, por supuesto, muchas otras intervenciones. Y en este caso sí son 2.4 billones para el Transmilenio, para la intervención integral por la séptima, de los cuales 1.2 es para Transmilenio y 1.2 para una intervención, insisto, en espacio público, calzadas que van a mejorar la calidad de vida para los ciudadanos, túneles y puentes que van a mejorar el tráfico de la Circunvalar, de la 92, de la 127, vamos a tener deprimidos para garantizar quitar semáforos para aumentar la velocidad. Hoy tenemos una velocidad promedio en el sistema troncal de 23 kilómetros por hora y vamos a tener probablemente una velocidad superior en la séptima con estos cambios de semáforos. Pero entonces, yo quiero insistir, lo que dijo Mauricio al comienzo es muy poderoso. Están hablando de contaminación ambiental. Vamos a pasar de 1.500 buses en hora pico a 150 buses. Hoy esos 1.500 movilizan 17.000 personas hora sentido y vamos a pasar a 150 que movilizan 24.000 personas hora sentido. Vamos a intervenir el 100% de las calzadas para carros, es decir, mejor calidad de vida también para que va en carro. Tenemos adicionalmente una ciclorruta de la 100 a la 200 nueva que no existe. Vamos, obviamente, entre la 72 y la 100, no hay ahí no va a haber, por supuesto, porque no cabe, pero de la 100 a la 200 cabe. Pero de la 100 a la 200 vamos a tener una oportunidad de desarrollo urbano enorme, porque para nadie es un secreto que de la 100 a la 200 hay muchas más dificultades urbanas para las zonas consolidadas. Permítame decirle algo respecto a una fotografía que es con la que se está haciendo publicidad en los periódicos, que cuando uno la mira, pues se ve como una ampliación va a ser más ancha, pero uno dice, pero ¿cómo la van a hacer más ancha si hay edificios y casas? Yo te voy a responder eso, ¿no? Porque, mira, lo primero es que hoy cabe el Transmilenio. Ahora decía el concejal Sanguino, es que van a meter buses, perdón, es que hoy la séptima tiene buses. 2 buses padrones juntos es básicamente un biarticulado. Pero el tema es el siguiente, solo el 10% de la séptima tendrá que ser ampliada para estaciones o carriles de sobrepaso. Esa ampliación va a ser evidentemente donde hay áreas de oportunidad, donde genera valor urbano, donde necesitamos mayor espacio público. Caminar, si tú te pones a caminar de la Javeriana a la 100, no tienes cómo caminar, hay sectores donde el andén es mucho más pequeño, personas en situación de discapacidad, carros para niños. Entonces, en ese sentido, aquí lo que vamos a hacer es una intervención que va a ampliar en las áreas que hay oportunidad. Y termino con esto que es muy importante, que lo ha mencionado varias veces el concejal Sanguino hoy. Decir que va a ser la Caracas la séptima es una falacia, es una forma de intimidar a las personas, porque la séptima, porque la Caracas en esa época fue la primera troncal que se hizo, y aquí hemos aprendido del pasado. No esta administración, las últimas administraciones, con estaciones más transparentes, limpias, esbeltas, altas, con taquillas fuera de las estaciones. Le voy a dar la palabra a Mauricio, pero me quedó una duda de la pregunta que le hice. De esas áreas que usted llama de oportunidad, ¿son áreas donde hay que comprar edificios, casas de gente que vive ahora? Claro, ¿sabes cuántos predios tiene la séptima? 3.000. Pero van a comprar 300. 3.000. Y vamos a intervenir 300, van a comprar de los 300. Cuales la gran mayoría son de la 183 a la 200, donde vamos a expandir. Allá son la mayoría, pero adicionalmente, claro que vamos a intervenir. Obviamente no los más costosos ni los más grandes, por eso llamo área de oportunidad, donde hay construcciones no consolidadas, más pequeñas, más baratas y donde se necesita realmente la estación. Eso lo que va a implicar es mejor espacio público, más plazas, más parques, más árboles. Entonces, Mauricio, obviamente se está contemplando de la mejor manera urbanísticamente. Varias cosas que me parecen importantes llamar la atención en la desinformación que vienen haciendo sistemáticamente, generando miedo que me parece un poco irresponsable con los ciudadanos. Una primera que dicen es que nos vamos a morir de cáncer por la séptima. La primera parte es cierta, todos nos morimos en algún momento de la vida, pero de cáncer no. Y les voy a dar datos de un estudio de la Universidad Nacional que dice lo siguiente. El aporte anual en toneladas de PM10, que es lo que ellos dicen, de lo cual nos vamos a morir supuestamente todos los que vivimos en la séptima, Transmilenio en toda la ciudad solamente aporta 4 toneladas al año. Las motos, 13.48, pero yo no los veo a ellos protestando por las motos. Claro que sí, es que mira, parte del fracaso, parte de lo que muestra el fracaso de la Caracas es el aumento en las motos de la ciudad. Los camiones aportan el 29.73 y el sistema azul de transporte más el provisional, etcétera, aporta el 47%. O sea, Transmilenio, el impacto de Transmilenio en la contaminación de toda la ciudad es del 4%,
Entonces, es ridículo venir a decir que nos vamos a morir todos de cáncer por culpa de Transmilenio en la séptima. Mauricio, ¿a cuántas personas representa o a cuántas personas reúne Corpo Séptima? Nosotros estamos en las localidades de Chapinero y Usaquén cumplimos 20 años este año. ¿A cuántas personas representan? ¿A cuántos representan ustedes? ¿Cuántos creen? A mí me gustaría saber, ahorita Miguel hablaba de 1.500 personas que no sé de dónde lo sacan. Nosotros hemos estado presentes en las reuniones casi no les va nunca gente, muchas las han citado en horarios hábiles y en la mayoría de las reuniones lo que hizo la gente fue mostrar su rechazo a Transmilenio por la séptima. Nosotros hemos pedido las actas de esas reuniones y no nos las han entregado. Reuniones en las que nosotros estuvimos y nunca escucharon las preocupaciones de fondo. La participación ciudadana en este proyecto se limitó a opiniones superficiales. ¿Ustedes sí participaron? Nosotros hicimos un ejercicio en solitario, además ahí no estuvo la administración hicimos una alianza con Bogotá, como vamos, la Universidad Javeriana, la Universidad del Bosque y la Veeduría Distrital, y realizamos 6 talleres a lo largo de la séptima, invitando a la comunidad a pensar en qué sería lo mejor para la séptima. Un ejercicio muy bonito de participación ciudadana, porque los invitamos a construir colectivamente, a pensar en objetivos comunes y ambiciones comunes. El resultado de esto fueron 20 iniciativas ciudadanas pensados a lo largo de unos talleres en una metodología muy precisa, que lo que produjo es una ayuda para la administración distrital, porque le entregamos... ¿Y fueron tenidas en cuenta? Sí, claro, y estamos trabajando en eso. Pero lo que no han hecho los de la oposición es ni siquiera producir una propuesta construida colectivamente. Lo único que han producido es una serie de desinformación, y les voy a dar otro dato. Para esos 3 millones de personas que vienen, las localidades de Chapinero tiene una población flotante de 2 millones de personas y Usaquén 1 millón de personas. Son 3 millones de personas que vienen de fuera de estas 2 localidades que hay que transportarlas diariamente. Esas 3 millones de personas puestos en pasajeros hora, y hay un estudio de la capacidad de carga del metro que dice que el borde oriental de la ciudad debe proveer un sistema que mueva 80.000 pasajeros hora. El metro, como ya salió en el COMPES, mueve 25. La troncal de la Caracas, para que funcione bien, tiene que tener 35. Vamos en 60. Y los 25 de la séptima, escasamente, con 2 troncales y el metro, estamos dando solución al transporte de 3 millones de personas que hoy no tienen un sistema de transporte. Tengo que hacer una pausa para comerciales, pero me voy con un comentario del concejal Sanguino. Es que aquí nos están acusando de que estamos metiendo miedo, de que somos falaces, de que estamos acudiendo a la mentira. Cuando llamamos la atención del impacto urbanístico que va a tener esta troncal, sobre todo entre la 32 y la 100. Y mire, es que el espejo está ahí, está en la troncal de la Caracas, que se construyó hace 17 años. Y yo le pregunto a usted, Claudia, usted que es periodista seria, ¿qué ha sido el resultado en materia de renovación y de recuperación y revitalización urbana del eje de la Caracas, que es una vía mucho más ancha que la séptima entre la 32 y la 100? Ha sido todo lo contrario, de un deterioro ambiental inevitable y además de eso con un impacto en la seguridad urbana también inocultable. Entonces aquí que no nos vengan a decir quién está mintiendo, porque ahí están los hechos fácticos. Pero adicionalmente quiero decirle lo siguiente, es que aquí se nos olvida otra solución de movilidad sobre los ejes viales del norte de la ciudad. Nosotros tenemos un eje vial férreo sobre la carrera 9ª. Nosotros podríamos combinar un sistema de buses eficiente con carriles preferenciales como los que tenemos ahora, que aumente la velocidad de desplazamiento, y podríamos atender la demanda del norte con el tren de cercanías que vendría de Zipaquirá y que convertiría, pero permíteme que yo te dejé que intervinieras, que permitiría convertir ese tren en un tren metropolitano, en una especie de línea de metro, entre la 200 y la estación de la Sabana. Sobre esas alternativas vamos a hablar cuando regresemos en Mejor Hablemos. Sigan con nosotros. Ya regresamos con Mejor Hablemos.
Seguimos en Mejor Hablemos conversando sobre si hacer Transmilenio por la séptima es una solución o es un nuevo problema. Y después de oír a nuestros panelistas ha cambiado en un punto la gráfica. Vamos a ver a quién favoreció. Ahora el 21% dice que Transmilenio por la séptima es una solución, cuando empezamos estaba en 22%, bajo o sea, 1%. bajo un punto, y el 79% dice que es un problema. Coincide con el resultado de todas las encuestas además, ¿no? Bueno, estábamos hablando ¿Puedo de... responderle a Antonio lo que dijo el último argumento? ¿De qué? Él estaba insistiendo, Pero diciendo vino cuál era su ensañado propuesta. conmigo el doctor No, yo Miguel tengo que Uribe. responderle a alguien. Es que mira, Claudia, una cosa que yo quiero que quede claro es que la oposición no propone ninguna solución. Claro Él que sí dice, proponemos pero una déjame, solución. Sebastián, Claro, mire, pero pero no digas por favor, mentiras. Sebastián, No digas mentiras, te invito a leer Bueno, nuestro vamos- comunicado de prensa. Sebastián de reclama esta que semana. hablemos. Vamos paso Mire, por paso, yo me porque imagino, yo si he así es oído- Sebastián en las reuniones de participación con el IDU, no me quiero imaginar cómo son, porque es que es imposible. Vamos paso Entonces, por paso, yo le Miguel, quiero porque decir yo he una- oído bueno, pero- alternativas acá pero- que son las que dio No, eso le el voy a responder. Él concejal, dice que él quiere carril Sanguino, preferencial como está hoy. y la lo que yo le novena quiero y el responder es tren. eso que acaba de decir Mauricio también. Esa no es una solución por una razón. Hoy, la velocidad promedio en la séptima en hora pico es 8 kilómetros. En 2 o en 3 años vamos a tener una velocidad promedio de 6 kilómetros. Es decir, básicamente la Más misma rápido que velocidad de caminar. Entonces, hoy como estamos, no podemos quedarnos. Y más tarde, si no quieren hacer esta quién solución, calcula eso? vamos a tener pues muchos estudios, ¿Quién lo querido calcula? concejal. Pues yo tengo otros Y entonces, estudios que dicen lo contrario. Bueno, pues hoy puede caminar, Bueno. hoy puede caminar a la misma velocidad Pero del le tráfico. puedo hacer una pregunta. Pero entonces, Claudia, le puedo hacer una pregunta al hágamela, doctor yo lo Miguel dejo Uribe. hacerla. Bueno, doctor Miguel con Uribe. mucho gusto. Hágale. ¿Por qué? Yo no soy enemigo del Transmilenio. No, yo lo tengo claro. Bueno, yo no soy enemigo del Transmilenio. Yo creo que el Transmilenio es útil, no para todas las vicisitudes y circunstancias de la movilidad. Lo que sí no creo es que la concepción de transporte público de la ciudad sea troncalizar la ciudad, que es la concepción del alcalde. Entonces, no es el debate, Pero estamos disculpe, hablando sobre le quiero la séptima. preguntar, ¿Cuál es la preguntar, ¿y por qué no hacemos más bien otras troncales que son mucho más prioritarias que la séptima, como la de la Boyacá, la de la 68 y la de la ciudad de Pues Cali? le respondo, gracias, qué? le respondo, porque ¿Por la qué? estamos haciendo, incluye el proyecto Metro que critica aquí el señor, vale 16 billones, de los cuales 3 billones son para la Boyacá, Cali y 68 Pero completa. Transmilenio dijo Pero, claramente pero, que le da perdón, prioridad a la mira, me hace séptima. una pregunta al concejal Sanguino, le dejo pero es que- interrumpirme, no me dejan contestar. Siga Miguel, contestando, es que por favor. falsedades. No, mire, aquí me están escribiendo cómo fueron las reuniones de participación con el señor Sebastián, pero no va a entrar en esos detalles, pero aquí queda claro cómo funciona él. Pero mire, el tema es el siguiente. Concejal Sanguino, usted más que nadie sabe que sí hay 3 billones para la Boyacá, Cali y 68. Que pedimos democratizar la EVE para tener 5 billones de pesos más para completar estas troncales. Y adicionalmente hemos pedido un cupo de endeudamiento para terminar obras de malla vial, avenidas, que obviamente también contribuyen a terminar esas troncales. Suspenda aquí Pero un yo momentico. no he podido terminar ni siquiera lo que yo quería decir, y es Pero, simplemente esto. Miguel. El concejal Sanguino propone dejar las cosas como estamos, nosotros somos conscientes de que como está, Bueno, la cosa no pero, funciona. perdóneme un segundito. Queda porque yo demostrado quiero- quién miente. perdóneme Queda un segundito. demostrado quién miente. El doctor Miguel Uribe está mintiendo. Sebastián, Usted yo se Se quiero le va que a crecer usted... la nariz, doctor. Vamos a Miguel, ver, esta parte un Se le va segundo, a por crecer favor. la nariz, No, un no segundo. mienta, que Sebastián. Yo no he dicho que hagamos lo mismo. no. Concejal, al orden, por favor. Sebastián, Sí, es que ¿cuál es la propuesta la oposición de las grita mucho. personas? ¿Cuál es la propuesta de las personas que usted representa oposición. para la séptima? Listo, mira, te voy a Porque contar quiero nosotros. que el secretario de gobierno Nosotros le cuando responda. nos empezamos a reunir como comité, lo primero que dijimos es, bueno, acá hay una decisión que está tomada por la administración y lo que no nos dijeron en la primera reunión a la que asistimos en mayo, nos dijeron es, la tomamos ya, nosotros sabemos que es la mejor decisión, pero no les podemos mostrar por qué. Es decir, no les podemos mostrar unos supuestos estudios costo-beneficio y de comparación de alternativas que existían. Esto me lo dijo la propia gerente del proyecto. En ese momento fue que nosotros decidimos organizarnos después de unas reuniones y dijimos, bueno, esto es una decisión tomada, lo primero que hay que hacer es pararla. Y lo primero que le vamos a decir a la ciudad es que esto requiere un debate serio, sin improvisación, técnico y no como se está haciendo ahora, que se está haciendo al revés de la planeación urbana, como lo acaban de aceptar acá. Que primero aprueban la plata, hacen Ya la vamos vía a hablar de los política estudios, y pero yo después lo que aprueban quiero los es que usted estudios. diga Listo, cuáles entonces, son las propuestas listo, del después grupo de que eso usted nosotros dijimos lo que hay representa. que hacer es ese debate serio y un siguiente paso en el que vamos a avanzar es promover un foro académico y ciudadano donde se hablen de las ahí soluciones, no hay soluciones. y las alternativas que se pueden hacer. Entonces lo Debate, primero que dijimos debate.
La ciudad de Bogotá debe tener un plan maestro de movilidad que haya sido consensuado con la ciudadanía, con los expertos y con la academia. Existe un plan, pero no fue consensuado, ¿cierto? Y que sea a largo plazo y que no esté al capricho de cada alcalde que viene, ¿cierto? Que las soluciones de Bogotá no esté al capricho de cada alcalde, porque lo que ha venido pasando y lo que vemos, por ejemplo, con el proyecto de Transmilenio y con otros proyectos, es que cada alcalde a su capricho va poniendo. Entonces, no, que en la séptima un Transmilenio, que Transmilenio ligero, después que un corredor verde, después que un tranvía, y ahora que Transmilenio. ¿Cuáles son las propuestas de ustedes? Estamos diciendo, tiene que haber ese plan que sea de largo plazo y que sea consensuado en la ciudad. Todo el mundo. No, señor. Ese plan debe tener Ese plan debe tener un eje estructurador que sea un componente de alta capacidad. O sea, nosotros sabemos que los sistemas de transportes deben tener unos niveles y deben tener unos componentes, un componente de alta capacidad que debe ser un metro subterráneo, que ya estaba listo además para licitarse, que es el metro de la 13, que sí tiene estudios. Entonces nosotros decimos, tenemos que solucionar el problema del borde oriental, que es el problema principal, que como dijo Mauricio, allí se acumulan, llegan y parten la mayoría de los viajes de la ciudad. Pero específicamente por la séptima, Sebastián. No, es que mira, la solución de la movilidad, ya no nos tenemos que preocupar por intervenir la séptima de por sí no es un problema de movilidad. El problema de movilidad es del borde oriental y de toda la ciudad. Nosotros decimos, para la séptima tiene que haber revitalización, por supuesto. O sea, la mayoría de los andenes están sin mantenimiento hace años, hace 5 años no se mantienen las luminarias. Y problemas de seguridad, todo eso se tiene que hacer, pero no puede ser chantaje de la administración, porque eso es lo que quiere hacer con la ciudadanía. ¿Quieren revitalización? ¿Quieren mejorar la séptima? Entonces tiene que haber una troncal de Transmilenio. En términos de movilidad, mira lo que acaba de decir, mira el cálculo que acaba de hacer Mauricio, ¿cierto? 20 y pico mil de pasajeros con el metro elevado, 35.000 con la troncal de la Caracas, 24.000 con la troncal de Transmilenio, y él mismo le dijo, apenas alcanza para abastecer la demanda que ya existe en el borde oriental. Entonces eso no soluciona nada, eso no va a mejorar el caos que hay. Lo que nosotros decimos es que hay que hacer el componente de alta capacidad, que es el metro subterráneo, que puede por sí solo alcanzar los 80.000 pasajeros hora sentido. No, sí, eso sí lo puede hacer. Pero mira, Claudio, sí lo puede hacer y los estudios lo demuestran. Un momento, va Mauricio, Entonces nosotros decimos, Mauricio. Simplemente quiero complementar la pregunta que hizo el concejal Sanguino. ¿Por qué no se hace la Boyacá y la 68? Porque es que la gente no se mueve en el sentido transversal de la ciudad, sino vienen de todo el borde occidental a ese borde oriental. Entonces, hacer esas troncales en este momento no soluciona. En cambio, la séptima sí permite generar transporte hacia el resto de la ciudad y ayudar a esos 3 millones de personas que hoy no tienen un sistema de transporte. Perdónenme un segundo porque quiero pasar a otro tema de la discusión, porque aquí lo que está claro es que quienes se oponen a Transmilenio por la séptima creen que no es una prioridad intervenir la séptima en términos de infraestructura vial, mientras que de este lado de la mesa ya un comentario, Claudia, permítame. Sebastián, en 2030 la séptima solo va a aumentar en 3.000 pasajeros hora sentido. Espéreme un segundo porque hay una cosa que no se me puede escapar de lo que ya han planteado y quiero que la responda Miguel Uribe. Los estudios, ¿por qué los estudios al final? No, los estudios sí están, no es cierto que sea al final. Es más, les quiero decir que desde el 2006 hay estudios y para eso quiero decir una cosa de lo que está diciendo Sebastián. La troncal no es un capricho del alcalde en esta oportunidad, está en el COMPES del año 2000. Todos los alcaldes, incluyendo Petro, propusieron hacer Transmilenio, solamente que después de haber sido elegido, cambió y quiso hacer un tranvía. Y concejales como Sanguino y yo evitamos que plata para el metro pesado se fuera para el tranvía. Entonces siempre ha estado contemplada una solución de movilidad de transporte público masivo para la séptima desde el año 2000. En el 2006 iniciaron los estudios, se han invertido más de 36.000 millones. Lo que hicimos nosotros fue actualizar esos estudios y hemos tenido todos los productos preliminares para tener hoy la factibilidad que tenemos y los presupuestos necesarios para determinar la cantidad de obra que se necesita. ¿Qué falta? Falta definir, con los ajustes que se han hecho producto de las observaciones, por ejemplo, ciudadanas, faltan los estudios definitivos que se o la definición de los estudios que se entregan en noviembre y quisiéramos abrir la licitación el próximo año. Yo quiero hacer entonces queda claro que no es un capricho, que viene planteado desde hace muchos años. Segundo, en los 5 minutos que le diste a Sebastián no dio una sola propuesta. Es decir, mientras habló del Plan Maestro de Movilidad, que llevamos hablando de eso 12 años, seguimos en el trancón de la séptima y no hay una sola solución porque lo que les importa es más criticar al alcalde actual que resolver el problema. Y adicionalmente yo sí quiero insistir en que hoy la séptima es un caos, lo dijo Sebastián, dijo el caos de hoy, listo, el caos de hoy es que la séptima en hora pico es imposible. Lo que nosotros queremos proponer es una solución que ha estado planteada hace ya 17 años,
que tiene factibilidad, que tiene toda la capacidad para entrar, pero lo más importante es que sí revitaliza la séptima. Yo insisto, aquí quieren reducir la discusión a Transmilenio. Nosotros queremos plantearles mejor espacio público, mejores vías. Yo quiero solamente dar ejemplos concretos. Te voy a decir algo, el Transmilenio por ejemplo, la circunvalar, vamos a hacer vamos a hacer 2 intervenciones para quitar semáforos de la circunvalar en la 85 y en la 92. Eso implica 2 semáforos menos en la séptima, 85 y 92. Vamos a quitar el semáforo de la 127. Vamos a reducir de 1.500 buses a 150. Mire, y así sucesivamente. Ya le doy la palabra a Mauricio y a Sebastián de nuevo, pero déjeme hacerle una contrapregunta. Sebastián. Déjeme hacerle una pregunta sobre algo que también quedó en el aire, y es la preocupación por la valorización o desvalorización de los predios que estén al lado y lado de la séptima, que fue lo que pasó con la Caracas. Usted dijo, hemos aprendido de experiencias anteriores, pero no le creen. Listo, te voy a decir una cosa. Para comenzar, no es cierto que se ha desvalorizado. El predio, los estudios expertos demuestran que hubo un incremento en el valor predial del 13 al 15% por cuenta de las estaciones. No en vano, los últimos centros comerciales que se han hecho están en avenidas donde hay Transmilenio o donde va a haber Transmilenio. Es decir, pero no es el caso de la Caracas, ¿no? La Caracas por es ejemplo, bastante particular. Ya te estoy contando el proceso. Es que hay una variable que es importante, Claudia. Hay una variable que sucede con Transmilenio. Y en la Caracas es lo que te estoy contando. Segundo, en la Caracas nunca se contempló la inversión urbana que vamos a hacer aquí, como se va a hacer en espacio público, en malla vial, en túneles y puentes, en árboles, en plazas y parques. Además, insisto, va a haber un acceso norte que hoy no existe, de la 183 a la 200. Bueno. Y por último, terminaría diciéndote, las estaciones van a ser diferentes, los buses van a ser mejores, algo que se me había olvidado. Hoy tenemos buses Euro 2, Euro 3, quiere decir que el nivel del diésel es muy malo. Vamos a tener buses Euro 5 o híbridos que van a tener un tipo de tecnología mucho más limpio. Así que hoy pensar que vamos a tener una Caracas en la séptima es imposible. Es más, estamos 17 años más tarde, eso es imposible. Vamos a tener mucha mejor tecnología. Datos muy concretos. Esa troncal la hizo el alcalde Enrique Peñalosa, la de la Caracas, en su primer gobierno. Esa fue la primer troncal, la Caracas y la autopista norte. Recuerde usted toda la discusión sobre las losas, etcétera, etcétera. Segundo, esta administración recibió estudios y diseños de la Boyacá y metió la troncal de la Boyacá en el congelador y se gastó 10.000 millones de pesos en actualizar los estudios y diseños de la carrera séptima. La gerencia pública es un asunto de prioridades, porque el doctor Miguel Uribe me dice, no, es que vamos a hacer, pero ¿por qué no hicimos primero la Boyacá? Tercero, voy a decir una cosa que al doctor de Corpo Séptima, Mauricio, le va a parecer una herejía, pero le quiero decir lo siguiente: el eje vial de la séptima, comparado con el eje vial de la Boyacá y con el eje vial de la ciudad de Cali y con el eje vial de la 68, es el eje con menos problemas de transporte público y de movilidad en sistemas de transporte público de la ciudad. Luego entonces uno no entiende por qué, ¿no? ¿Cuál es la obsesión? Sin tener Transmilenio, lo que usted quiere decir. Sí, no, todos los ejes viales no tienen Transmilenio, esos que he mencionado, pero el que menos problemas tiene es la séptima. Para, no es cierto, incluso ¿no? Eso no es cierto. Hombre, traigamos las cifras de la movilidad y de la velocidad. Pero además lo sabe la gente que se mueve entre esas vías. Pero le quiero decir lo siguiente, mire, la troncal de la Boyacá, ¿sabe qué virtud tiene? Pasa por 8 localidades, conecta desde el cruce de la Caracas con la Boyacá en Yomasa, hasta la 220. Hasta la 170. ¿No? Transportaría 35.000 pasajeros hora sentido. Pero es que esos y resulta que eso no es prioridad para esta administración. Mauricio, claro que y la Boyacá no se podía escuchar a Mauricio. Dos cosas que me parecen importantes con respecto a lo que estaba diciendo Sebastián. Desde el año 1996 le están diciendo a la ciudad qué es lo que tiene que hacer. Los japoneses, que eran, digamos, unos señores neutros, vinieron acá y le dijeron a Bogotá, mire, esto es lo que usted tiene que hacer para solucionar los problemas de transporte de la ciudad. Y le dicen desde ese momento que la séptima tiene que ser una vía expresa en buses, desde el año 1996. Después, en el año 2005-2006, sale el Plan Maestro de Movilidad, que hoy es vigente, está bajo decreto de obligatorio cumplimiento, y le dicen
que la séptima tiene que ser un corredor de mediana capacidad, lo que dijo ahora Sebastián, en 35.000 pasajeros hora, que eso es lo que se está ejecutando hoy en día. Entonces yo no entiendo de dónde viene a decir que no se están haciendo las cosas o los estudios previos que tiene la ciudad. El segundo punto, y en el cual podemos coincidir parcialmente, y es que para que la séptima no termine en el estado de la Caracas, necesitamos ese proyecto urbano en el cual desde Corpo Séptima venimos insistiendo desde el año 2006. No solamente es un proyecto de buses y estaciones a lo largo de 20 kilómetros, sino hay que pensar y hay que planear. O sea, hay que agregarle más a lo que el distrito ya tiene, es lo que usted está diciendo. Hay que complementar lo que está haciendo en este momento a través de un proyecto urbano. Pero hay una variable, hay una variable importante. Vamos a terminar de instrumentos de gestión del suelo, porque vamos a producir un mayor valor del suelo con el proyecto de la troncal. Y si no hay un proyecto urbano que recoja ese mayor valor del suelo, no vamos a generar el desarrollo y la renovación del corredor de la carrera. Paremos un segundo ahí, Mauricio, porque hay temas por cerrar. Tengo que hacer una pausa para comerciales. Sebastián quiere agregar algo, ya le doy la palabra. Yo te tengo algo que es muy claro, un estudio del Banco Mundial que yo lo resumo así: los bogotanos le huyen a Transmilenio. Ese estudio lo que demostró es que el crecimiento, el cambio en la densidad poblacional, residencial y comercial alrededor de las troncales de Transmilenio es mucho menor que ese mismo cambio en el resto de la ciudad, sobre todo en las fases 1 y la fase 3 de Transmilenio, que son las que están en vías angostas, además la Caracas, la décima, ¿cierto? Y no como los que se hicieron en la NQS y las Américas. O sea, es un hecho que Bogotá y que los bogotanos le huyen, y nosotros conocemos comerciantes desplazados de la Caracas. Nosotros ya sabemos cómo es la renovación urbana de Enrique Peñalosa. Es que él nos prometió que la décima iba a ser un paseo comercial delicioso por el que todos íbamos a caminar, disfrutar, el comercio iba a florecer, y ya sabemos lo que es hoy. ¿Qué nos prometió con la décima? ¿Qué nos prometió con el parque Tercer Milenio? Me están diciendo aquí por este audífono que tengo que ir a comerciales, pero apenas regresemos le doy la palabra a usted para que responda. Ya volvemos a Mejor Hablemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Seguimos en Mejor Hablemos conversando sobre si es un problema o una solución hacer Transmilenio por la séptima. Les digo a nuestros panelistas que solamente nos quedan 5 minutos, entonces tiene una oportunidad de intervención cada uno. ¿Listo? Y voy a comenzar por el concejal Sanguino, a quien le debía la palabra. Mire, hay una variable que es importantísima para medir el impacto de esta obra, y es el ancho de la vía. En aquellas vías en donde, digamos, hay una dimensión, digamos, generosa desde el punto de vista de su anchura, pues el impacto es un impacto que puede ser positivo cuando usted mete una troncal como la de Transmilenio. Lo vemos, por ejemplo, en la Avenida Las Américas, lo vemos, por ejemplo, en la Avenida Suba, en la NQS, etc. Pero cuando la vía es angosta, como ocurre en la Caracas, el impacto ¿En la Caracas o en la séptima? El impacto es brutal, y eso va a ocurrir en la séptima. Eso va a ocurrir en la séptima. Mire, la red de acueducto y alcantarillado del IDU calcula que nos vamos a gastar 400.000 millones de pesos en mover las redes de acueducto y alcantarillado, que pueden costar más porque son una caja negra. Nadie sabe cómo están organizadas esas redes. ¿Para el metro entonces? Debajo. No, es que no estamos hablando del metro subterráneo. Yo estoy hablando de la troncal de Transmilenio por la séptima, que me parece absolutamente inconveniente. Es más, mire, la administración nos pidió, esta administración que es el paradigma de la gerencia pública, nos pidió un cupo de endeudamiento porque de una suma en la que se incorporaba que el valor de la séptima era 1.4 billones. Ya vamos en 2.4. Ahora, el doctor Miguel Uribe dice, no, es que vamos a hacer unas intervenciones urbanas. Pues hagamos las intervenciones urbanas sin meternos los buses a la fuerza entre la 32 y la 100. Un minuto para cada uno y quiero que Sebastián haga su cierre. Se supone que esta es la sección de los acuerdos, muy optimista yo pensar que vamos a llegar a un acuerdo acá. El acuerdo es que no hay acuerdo. Suele suceder. Pero como pasa, pues este es un proyecto que ya está aprobado, que no sé si tiene marcha atrás o no. ¿Qué van a hacer ustedes ante esa realidad? Mira, yo quería responder primero unas cosas. Pero tiene un minuto. Sí, mira, los estudios.
Nosotros mandamos un requerimiento y nos respondieron que no puede haber afectación de derechos porque todavía no había estudios, entonces pónganse de acuerdo porque no hay estudios, ¿cierto? Nosotros en nuestra propuesta estamos invitando a que Bogotá puede soñar con una séptima mejor, aprovechar la superficie mejor una vez aprovechemos el subsuelo. Ninguna ciudad del mundo grande resuelve los problemas de movilidad utilizando solo la superficie. No nos pongan a competir a peatones, ciclistas, carros, buses, pero la a todo el mundo pregunta en la es, como superficie. esto ya está aprobado, ustedes como ciudadanía No está organizada, aprobado todavía. ¿qué van a hacer? No, vamos a seguir movilizando, vamos a seguir recorriendo cuadra por cuadra de la séptima, organizando los comités sectoriales, trayendo propuestas además que salgan de un consenso real para la ciudadanía y vamos a seguir hablando, o sea, esto todavía se puede, quiero decirle a Bogotá, Claro. esto todavía se puede parar, hay mucho tiempo para hacerlo, tenemos que organizarnos, tenemos que mostrar nuestra voz, Secretario. alzarla y hay mucho por varias hacer. cosas, Claudia. Lo primero que quedó clarísimo después de una hora de debate es que el señor Sebastián no tiene una sola propuesta. Se demoró Bueno, hablando. pero eso ya habla lo de había mil dicho cosas. usted, Entonces, no, es que avancemos. quiero concluir. Como es la conclusión, no hay propuesta. Lo segundo, el señor Sebastián está pensando en él que vive en la séptima. Nosotros estamos pensando en las cientos de miles de personas que tienen que aguantar horas en los buses, horas en los carros, que no caminan sin andenes, que no tienen ciclorrutas para andar. Entonces, la diferencia entre aquellos que pelean por su predio en la séptima, básicamente casi todos entre un mismo Pero no sector, va a haber ciclorruta. desconocen el problema que hay para la gran mayoría de los bogotanos. El señor concejal Sanguino también dice, aquí esto no es una prioridad. Claro, él está pensando en él. Él no está pensando en las personas que duran horas en la troncal y que sí tienen un problema todos los días. Bueno, se le acabó el Adicionalmente, tiempo. queda claro Se le que acabó aquí el lo que hay es tiempo, un sí, problema de oposición a la alcaldía del alcalde Enrique Peñalosa, no al Transmilenio. Yo termino diciendo, esta es una solución para los bogotanos. No podemos trivializar o reducir esta discusión a una troncal Bueno, de Transmilenio ¿cuánto tiempo cuando van a es durar una las obras? intervención integral. ¿Cuánto Las tiempo horas van a- probablemente van a durar 2 horas y media. 2 años. 2 años y medio, perdón. Eh, Claudia, por fortuna, Mauricio, por cierre fortuna se usted. va a elegir un presidente de la República que no le entregue FONADE ni Planeación Bueno, Nacional vamos acá, a la Mauricio, usted politiquería y a termina. los ñoños. Usted termina. Probablemente va a ser del polo, aquí puede ser del Mauricio, polo. termina, por 8 favor. años en cabeza del señor Adelante. Sanguino en el consejo, que casi no se robaron un centavo. Mauricio. Para nosotros, este es el proyecto urbano más grande que se va a hacer en este momento en Bogotá y tenemos en las manos la oportunidad de cambiar ese corredor de la carrera séptima que hoy está deteriorado urbanamente, deteriorado en espacio público, deteriorado ambientalmente y en movilidad. Este proyecto lo que va a permitir es jalonar ese nuevo desarrollo del corredor de la carrera séptima, repensar y rearmar ese corredor para darle a Bogotá lo que todos están pidiendo, la calle real y la vía emblemática, que hoy no es ni real ni emblemática, es una vía avenida menos. Y esta es la oportunidad de poderla recuperar y eso es lo que hemos venido trabajando y coincido con Miguel en que esto es una solución no para la séptima exactamente, son 3 millones de personas que usan el corredor de la carrera séptima. Bueno, se nos acaba el tiempo Pero y yo tengo no soy que ningún cortarlo. ladrón. Muchas No, gracias. para decirle al doctor yo no dije Muchas- eso. no, ya no hay tiempo. No, no, Muchas yo no gracias soy a ningún ustedes por ladrón. participar y gracias a ustedes No, yo también lo en su respeto, casa por eso no por dije eso. vernos qué bueno y que por diga que participar a través de la pregunta que les hemos hecho en las redes sociales. Los dejamos como siempre con la caricatura de Matador que va a ser publicada mañana. Pueden seguir conversando cuando se acabe el programa. Muy buenas noches. Mejor hablemos.